Cuando un cristiano comete un pecado grave, cuando un cristiano falso testigo de Jehová, abusa de un niño o de una niña, ¿lo expulsan de la congregación? Pero antes de expulsarlo, ¿lo denuncian a la policía para que pague por el abuso? ¿O la congregación de los testigos de Jehová los protegen? Cuando alguien comete un pecado grave, es necesario informar a los ancianos. En 1 Corintios 6, 9 y 10, encontramos algunos ejemplos de pecados graves. Esta clase de pecado es una grave violación de la ley de Dios. Si un cristiano comete un pecado de este tipo, debe orarle a Jehová para pedirle que lo perdone y hablar con los ancianos de la congregación. Acaban de oír cómo son suavecitos los ancianos de la Watchtower y en general la organización. Si un cristiano comete un pecado grave, un abuso sexual de un niño o de una niña, ¿cuál es la solución? Orarle a Jehová para pedirle que lo perdone y hablar con los ancianos de la congregación. ¿Hacen eso los violadores dentro de los testigos de Jehová? ¿Qué responsabilidad tienen los ancianos? Solo Jehová tiene la autoridad para perdonar los pecados por completo, y lo hace sobre la base del sacrificio de Jesús. Sin embargo, Dios les ha dado a los ancianos la responsabilidad de decidir, con la ayuda de las Escrituras, si el pecador puede seguir en la congregación o no. Y desafortunadamente, con la ayuda de esas Escrituras, los violadores pedófilos dentro de los testigos de Jehová les permiten quedarse, inclusive les permiten cambiarse de congregación, y los mismos ancianos mandan cartas de recomendación de este violador a la nueva congregación donde se movió. Para ello, una de las cosas que hacen es tratar de responder estas preguntas. ¿Planeó la persona cometer el pecado? ¿Trató de ocultarlo? ¿Estuvo cometiendo el pecado durante algún tiempo? Y más importante, ¿ha demostrado que está arrepentida de verdad? ¿Hay pruebas que indiquen que Jehová la ha perdonado? Desafortunadamente, no existe ninguna prueba visible de que si Jehová te ha perdonado o los ha perdonado. Todo es una mentira dentro de la congregación de los testigos de Jehová. Si tú quieres conocer esta secta, primero investiga. Hay mucha información en internet. Googlea Testigos de Jehová noticias, últimas noticias, casos de violación y abuso dentro de los Testigos de Jehová por país. Te vas a llevar una sorpresa. Jehová odia todo tipo de maldad. Salmo 5, 4, 6 dice: porque tú no eres un Dios que se deleite en la iniquidad. Nadie malo puede residir contigo por tiempo alguno. No pueden los jactanciosos tomar su puesto enfrente de tus ojos. Odias, sí, a todos los que practican lo que es perjudicial. Destruirás a los que hablan una mentira. Al hombre de derramamiento de sangre y de engaño, Jehová lo detesta. Eso es lo que dice Salmo 5, 4 al 6. Pero realmente Jehová se deleita en ver cuando están desgarrando analmente a un niño o violando a una niña vaginal o analmente. No hace nada por detener al violador y al contrario, lo protege. Lo protege hasta en los tribunales, simple y llanamente porque
no hubo dos testigos que vieron tal abuso del violador dentro de la congregación. Así que detesta el abuso sexual de menores, un acto especialmente malvado y repugnante. Igual que él, sus testigos aborrecemos el abuso de menores y no lo toleramos en la congregación. Esta es una falsedad, porque sí se tolera el abuso de menores. Inclusive, si el resto de los adeptos no saben quién es el violador, pero los ancianos se encargan de proteger al violador y de no informar al resto de los padres que tienen hijos menores de edad que dentro de su congregación existe o hay uno o dos violadores, o pedófilos, o pederastas. El abuso de menores está totalmente en contra de la ley del Cristo. Esto es, todo lo que Jesús enseñó con sus palabras y acciones. ¿Por qué lo decimos? Porque, como vimos en el artículo anterior, la ley del Cristo se basa en el amor y fomenta la justicia. Como los cristianos verdaderos seguimos esa ley, tratamos a los niños de manera que se sientan seguros y queridos de verdad. Pero el abuso de un menor es un acto egoísta y malvado que resulta en que el niño se sienta inseguro y piense que nadie lo ama. Por desgracia, el abuso sexual de menores es una plaga mundial que también ha afectado a los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque en nuestros días hay muchos hombres inicuos e impostores, y algunos de ellos quizás intenten entrar en la congregación. Esto de que algunos de esos hombres inicuos e impostores traten de entrar en la congregación es un tema muy trillado, porque si usted se fija en los videos que la Watchtower hace para niños, hace invitación a pedófilos y pederastas utilizando colores que estos depravados, estos enfermos mentales, infantófilos, muchos de ellos que fotografían a bebés recién nacidos desnudos y los publican en sus redes sociales. Este tipo de personas entiende el lenguaje de los colores, de las banderas pedófilo, pederastas. Entonces, la Watchtower no hace nada por proteger a los menores. Al contrario, hace la invitación en sus videos infantiles con lenguaje pedófilo, pederasta y una invitación total a todo el que le guste abusar de un menor. Segunda Timoteo 3:13. Además, algunos que afirman ser parte de la congregación se han dejado llevar por deseos pervertidos y han abusado sexualmente de niños. A continuación, vamos a ver por qué este tipo de abuso es un pecado tan horrible. Después, analizaremos qué hacen los ancianos cuando alguien comete un pecado grave, como el abuso de menores, y cómo pueden proteger los padres a sus hijos. ¿Te estás acercando a los testigos de Jehová o estás permitiendo que te visiten? Ten cuidado. Ten cuidado, te lo decimos por experiencia. Porque los ancianos de la congregación, los pastores, los encargados, los capataces, ellos saben quién de los hermanos que va a ir a tocar tu puerta este 1 de septiembre es un pedófilo o pederasta o peor aún, un violador o alguien que le gusta andar tocando a los niños. Si tienes hijos menores, no los expongas a estos depravados, porque realmente tú no sabes quién de los varones que va a ir a tocar tu puerta anda buscando nuevas víctimas para lograr engañarte y que lleves a tus niños a la congregación, a las reuniones, y aproveche él o ellos para estarlos toqueteando, manoseando, abrazando, agarrando, haciéndole cumplidos a los niños menores. Ten mucho cuidado, no les abras las puertas, porque ellos protegen la identidad del violador y lo dejan ir a predicar, a tocar puertas y que libremente busque nuevas víctimas para lograr que bajo engaños vayas tú a las reuniones y lleves a tus hijos menores
para que ellos tengan ya sus víctimas. Ten cuidado, los testigos de Jehová protegen violadores. Es un pecado contra la congregación. Cualquier persona que forma parte de la congregación y abusa de un menor, mancha la reputación de ésta. Pero es injusto que las acciones de una sola persona perjudiquen a millones de hermanos fieles que están luchando tenazmente por la fe. Judas 3. No toleramos entre nosotros a quien hace cosas malvadas sin arrepentirse y ensucia el buen nombre de la congregación. Mentira. Los ancianos de la congregación protegen tácitamente a los abusadores sexuales dentro de todas las congregaciones y no dan a conocer la identidad ni reportan los casos de abuso sexual a las autoridades locales. Todo lo pretenden solucionar dentro de su congregación y que la víctima, el niño abusado o la niña abusada, se ven obligados a perdonar a su violador y que todo siga normal como si nada. Es un pecado contra las autoridades. Los cristianos deben estar en sujeción a las autoridades superiores. Romanos 13:1. Demostramos nuestra sujeción respetando las leyes del país. Si una persona que forma parte de la congregación viola la ley, por ejemplo, al abusar de un menor, peca contra las autoridades. Compare con Hechos 25:8. Aunque los ancianos no están autorizados a hacer que se cumplan las leyes, no protegen a quien abusa de un menor de las consecuencias legales de su pecado. El pecador cosecha lo que ha sembrado. Mentira. Aunque los ancianos no están autorizados a hacer que se cumplan las leyes, sí protegen a quien abusa de un menor de las consecuencias legales de su pecado. Por orden del Departamento de Asuntos Legales en todas las sucursales, ellos ordenan no denunciar el abuso a la policía local. Los ancianos tienen la orden explícita de no denunciar a los violadores. ¿Por qué? Porque esos casos los toman como confesiones privadas y que se deben solucionar dentro de las congregaciones. Y es interesante el texto de Hechos 25:8 que dice: pero Pablo se defendió diciendo: no he cometido ningún pecado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. O sea, para los judíos, la violación de un niño o de una niña no es un delito. Es un pecado, pero no es un delito. Por eso es que Pablo aquí no había cometido ningún pecado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra Roma o César. Entonces, tenga cuidado, no se acerque a los testigos de Jehová, porque los ignorantes adeptos salen a predicar o a mentir, y de compañero posiblemente lleven a un violador, un pederasta o un pedófilo que le gusta manosear o andar buscando nuevas víctimas para llevarlas a su congregación. La resistencia.